Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Personalmente yo he escuchado varios mensajes de diferentes hermanos basados en esta escritura de Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Pero del día de ayer hasta hoy he tenido la inquietud de ir a ese versículo. Y meditar en lo que dice ahí. Capítulo 7 de Segunda de Crónicas y verso 14. La importancia de la obediencia y los resultados cuando hay obediencia a lo que Dios ha establecido. Recuerden que la Biblia no trae opiniones. Somos nosotros los hombres los que nos gusta opinar. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios ha establecido. Así es que yo pienso que, y conforme a muchos mensajes que escucho de diferentes hermanos de diferentes lugares, pues como que tenemos la tendencia de mirar los beneficios que tenemos de parte de Dios en Cristo Jesús. Pero a veces pienso que aunque para la salvación la obra de la redención de la humanidad, quien la llevó a cabo fue Dios en la persona de su Hijo, una obra completa, perfecta y eterna. Pero hay tres palabras en la Biblia que debemos considerar, y que esas palabras nos inquieten a buscar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Es la palabra pacto, la palabra reino y la palabra iglesia. Son tres temas que hay mucho que hablar de ellos, porque así está establecido en la Biblia. Pacto, Dios es un Dios de pacto. Yo no puedo hacer pacto con Dios, usted tampoco. Pero Dios hizo un pacto con su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesucristo participó de la última Pascua con sus discípulos, que le dio el vino tipificando su sangre, Él dijo: tomad y bebed. Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos ha de ser derramada. El sello del nuevo pacto en que Jesucristo le dio cumplimiento, ese sello es su sangre preciosa, por la cual tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Y aquí Dios le habla a su pueblo en el viejo pacto. Y esto fue cuando Salomón terminó de construir el templo y se lo dedicó a Dios. Yo creo que ya todos entendemos que cuando leemos en el viejo pacto, por ejemplo, el templo físico que hizo Salomón,
tabernáculo que hizo Moisés, todo eso era tipo y sombra del verdadero tabernáculo donde mora Dios, que es en Cristo Jesús. Pero ese tabernáculo que es Cristo Jesús, ese templo que es Cristo Jesús, ha sido agrandado. Y Jesucristo, que es el templo donde mora la plenitud de la deidad, ya todo lo que Dios mora en Cristo, después que resucitó pasa a ser cabeza de la iglesia. Y ahora la Biblia, Pablo cuando le escribió a los Corintios, dice que nosotros somos el templo, pero no aparte de Cristo. Cristo viene a ser la cabeza y la iglesia, los llamados, formamos el cuerpo de Cristo y el templo donde la presencia de Dios por medio de su Espíritu habita en cada hombre y mujer que nos hemos convertido y hemos nacido de nuevo. Eso lo tenemos que tener claro. Esto no es asunto de sentimiento, esto es asunto de creer lo que está escrito. Porque cuando creemos, independientemente de lo que nos rodee, cómo yo me sienta, eso es fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Y aquí dice este verso 14, si se humillare mi pueblo, a los que estamos aquí hoy, yo les doy como asignación que busquen una concordancia y busquen con una libreta al lado y un bolígrafo apuntar, escribir sobre el tema de la humillación, sobre la humildad, que mucho tiene que decir la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? En Jerusalén pudieron ver la humanidad personificada. Ese fue Cristo Jesús. El que es humilde por excelencia, pero nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y de eso hay mucho que hablar. Así es que aquellos que les gusta escudriñar las Escrituras, ahí tienen otro tema, porque hay mucho en las Escrituras sobre ese tema. Y aquí Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjense que Dios le está hablando específicamente a su pueblo. Recuerde que en la Biblia tenemos la palabra general de Dios, pero en la Biblia encontramos la palabra específica de Dios. Y esta es una palabra de Dios específica para su pueblo. O sea, no le cite esta escritura a los inconversos. Esta escritura es para nosotros, su pueblo, porque aquí, en esta congregación local, invocamos a Dios. Invocamos a Jesucristo y decimos que Jesucristo es el Señor. Eso es invocar. Quiere decir que esta palabra fue para el pueblo hebreo en el pasado, pero en el día de hoy es para nosotros también.
La podemos traspolar, o sea, pasar a nosotros. Y oraren y buscaren mi rostro. Hoy la iglesia en diferentes partes del mundo está clamando y pidiendo que hagamos cadenas de oración por lo que está pasando a nivel mundial. ¿Eso es malo? No. Pero ¿qué estará pasando que oramos y la pandemia sigue aumentando? Los muertos siguen aumentando. ¿Qué estará pasando? Salen otras mutaciones que son peores que el COVID-19. Tenemos la Delta que ya está en Puerto Rico. Vamos a seguir leyendo. Y buscar en mi rostro. Aquí es donde la petición que hace Dios, tenemos que concentrarnos bien. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si eso se da, dice Dios, verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y cuando ahí dice, se convirtieren de sus malos caminos, yo pensaba en esta mañana, ¡aleluya!, un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo, se pasa bebiendo ron y cerveza en la barra. Eso es un mal camino, pero los hijos de Dios no hacen eso. Se pasan por ahí atendiendo y sometiéndose a cuantas cosas ofrece el mundo. No debemos, porque somos un pueblo santo, que quiere decir que somos un pueblo apartado para Dios, pero apartado de, porque somos hijos de luz. Entonces la luz y las tinieblas no mezclan. Y yo pensaba, pero ¿cuáles son los malos caminos que hoy podemos detectar? Y yo siempre caigo a pensar en lo mismo, porque esto es para el pueblo, esto es para la iglesia, esto es para los pastores que están frente a las congregaciones. Y hablo así porque yo sé que estos videos los están viendo en otros lugares. Esta palabra es para los evangelistas que predican el verdadero evangelio. Y aquí ahorita cantamos un cántico que dice, únete más y alabaremos. Escúchame bien. Pablo le dijo a los corintios que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Así es que si estamos unidos a Cristo, ya no nos podemos unir más. Lo que tenemos es que cuidar esa unidad y perseverar en ella. Dos cosas diferentes. 1 Corintios 12, Pablo dice que cuando creímos, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos bautizó. O sea, nos hizo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De ahí en adelante no hay nada más. Si estamos en Cristo, si estamos en su cuerpo, lo que tenemos que tener cuidado es de no salirnos de ahí. Voy a hacer aquí una
Si usted lee Génesis capítulo 15, usted va a ver a Dios haciendo un pacto con Abraham. Dios le dio una orden a Abraham que matara unos animales y los picara por el centro, los dividiera. Hay unas aves ahí volátiles que Dios dijo, no, a esas no la déjalas enteras. Cuando estaba el fuego del holocausto, Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo. Cuando Abraham está en ese sueño profundo, entonces Dios pasa por el medio del holocausto. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está haciendo pacto es Dios y que Abraham no tiene que ver nada con eso, es Dios. Amén. Ahora, Abraham estaba haciendo algo allí, mire qué cosa. A pesar de que el pacto lo hizo Dios, Abraham estaba pendiente de las aves de rapiña que no vinieran a comerse el holocausto. El pacto de la salvación lo hizo Dios con Cristo, pero nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Y nos tenemos que cuidar los unos a los otros, porque siempre el enemigo va a tratar de enviar aves de rapiña con pierna, mano, ojos, boca, que hablan para infiltrar doctrinas heréticas y apartarnos de donde ya Dios nos tiene en Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado que no nos deslicemos, dice en Hebreos 2, ¿verdad que sí? Si la mente no me falla. Deslizarse no es caer de súbito, es poco a poco. Poco a poco. Si nosotros entendemos esto con cuidado, lo internalizamos, entonces vemos el valor, la importancia de nuestras reuniones. Y si nosotros internalizamos el pacto, el reino y la iglesia, entonces los que estamos aquí los domingos, estaríamos los martes y jueves también. Amén. Hay poder en Jesucristo. Tenemos que tener cuidado que el llamado día domingo no sea el que domine mi mente, y ese es el día del Señor. Es el día de nosotros, el lunes, martes, pero de Dios no. Porque Dios es el dueño de todo. Amén. Dios no está sujeto a días ni horas. Cuando internalizamos esto, entonces hay palabras, estarían los Apolos, como yo dije el domingo pasado, que dijo Pablo, yo planté, Apolo regó. La reunión de martes y jueves sería muy buena para que fuéramos los Apolos del día de hoy. ¿Qué es eso? Ir a la palabra que ya está ministrada, para ver cuánto yo he internalizado, cuánto yo la he entendido. Y sobre todo, cuánta palabra de esa, en vez de logo,
se ha hecho rema en mí, que quiere decir vida. En la práctica. Se convirtieren de sus malos caminos. Uno de los malos caminos, y tengo que insistir en esto, es la división. La división no es de Dios. El autor de la división es el diablo, Luzbel. Cuando era Luzbel, portador de luz, hasta que se halló maldad en su corazón. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en su corazón? Que quiso ser igual a Dios, tener un trono y que lo adoraran. Si a Dios hay que adorarlo, pues a mí me tienen que adorar también. Y recuerden que ese fue el principio, pero miren que al final se vuelve a repetir la historia, porque aquí no hay nada nuevo debajo del sol. Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, ¿qué es lo que demanda el anticristo con la estatua que van a hacer? Que lo adoren. Que lo adoren. La división en el cual hoy a nivel mundial se ha estado manifestando va tiempo en el llamado pueblo de Dios, para Dios, esos son malos caminos. Son malos caminos. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, él estaba predicando el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. O sea, que a ese bautismo tenían que ir ¿qué? Pecadores. Eran los que tenían que ir ahí. Confesaban sus pecados. Se bautizaban. Por eso cuando Cristo va hacia donde está Juan bautizando para que Juan lo bautizara, Juan, entendiendo que aquel era el Cordero de Dios, que en él no había pecado, dijo, ¿cómo que yo te voy a bautizar a ti? Tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Pero Cristo le dijo, no, deja, porque tenemos que cumplir toda justicia. La pregunta es si ese bautismo era para pecadores. Cristo no era pecador porque Cristo se bautizó. Sencillamente porque Él se identificó con los pecadores. Viene a identificarse con ese pueblo elegido de Dios, que es el pueblo judío, los hebreos. Pero qué bueno que en una de sus predicaciones Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también me conviene irlas a buscar. Y esas otras ovejas somos nosotros, los gentiles. Y cuando fue a la cruz, en Efesios capítulo 2 dice que de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Ah, no siguen siendo dos. La matemática celestial, todo lo que tú sumes, restes y dividas te va a dar uno. Y mire si esto es importante, que Cristo saca tiempo en su ministerio para orar por la unidad. Capítulo 17 de Juan. Entonces en Juan capítulo 15 Jesucristo dice, si ustedes guardan mis mandamientos como yo he guardado los de mi Padre.
vamos a tener los resultados de la obediencia. Y usted sigue leyendo ahí en Juan 15. Y el primer mandamiento que él habla es, ¿cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. Vamos a examinarnos cómo está el centro de nuestra familia, el centro de nuestro hogar. Porque aquí es que empieza. Jesucristo como Rey es en nuestro hogar. El esposo, la esposa, los hijos, si es que hay hijos. Y entendiendo que nosotros como padres, los que somos padres, tenemos hijos, tenemos que entender que hay muchas familias en el mundo, pero para Dios en Cristo Jesús, Él quiere que todo creyente en todo lugar le llame Padre Nuestro. Y ahí, en ese Padre Nuestro, estamos incluidos todos los que hemos nacido de Dios, que somos hijos de Dios y que formamos, según Efesios capítulo 2, la familia de Dios. Y Juan, en su epístola dice que si yo no amo a mi hermano al cual estoy viendo, no digas que tú amas a Dios al cual tú no ves. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos amamos a Dios? Todos vamos a levantar la mano. Ahora, busquen su corazón. Busquen su corazón. No levante la mano ahora. Levante su corazón y busque. Y mire para el lado a ver cuál hermano de los que hay aquí, si hay uno o más, le está cayendo pesado a usted. Recuerden que Cristo, cuando se encuentra con Pablo, que va camino a Damasco a perseguir a los creyentes, ya ustedes saben, todos sabemos la historia. ¿Cómo fue que Jesús le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A los creyentes, a la iglesia. O sea, que si hay algún hermano que ha nacido de nuevo y me cae pesado a mí, quiere decir que Cristo me cae pesado a mí. Entonces, cuando hay ese amor, porque así fue que empezó la iglesia. La iglesia comenzó así, cumpliendo ese mandamiento. Por eso es que la presencia de Dios por medio de su Espíritu estaba ahí. Y claro, ellos predicando el verdadero evangelio, no cualquier evangelio que se está predicando hoy por ahí por las emisoras y etcétera, etcétera. Hombres que tienen la piedad como fuente de ganancia. Y en Juan capítulo 3 y verso 34, Jesús repite lo mismo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros, como a ustedes les da la gana. No, como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo Él nos amó a nosotros? Humillándose y dando su vida por sus enemigos. No se quejó, no buscó su propio bien. Y ahora, por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, ahora Dios, el Padre, le puede decir: he aquí, o Él le puede decir al Padre: he aquí yo y los hijos que Dios me dio.
Aleluya. Gloria a Dios. Pero entonces la división ha ido llevando a la iglesia deslizándose poco a poco. Y si Cristo se identificó con nosotros los pecadores para darnos vida, es para que hoy nosotros nos identifiquemos con Él y con nadie más. Pero la división que según Pablo escribiendo a los Corintios en su primera epístola, la división la fomentan y la practican aquellos creyentes, pero son creyentes carnales, dice Pablo. Yo no le puedo hablar a ustedes como a espirituales. Tengo que hablarles como a carnales, como a hombres, como a niños en Cristo. Porque habiendo entre ustedes divisiones, diciendo el uno yo soy de Pablo, el otro yo de Cloé, el otro yo de Cefa, y por ahí sigue. ¿No son carnales? Porque en la mente de Dios lo que está es la unidad en Cristo Jesús. Y Él se lo dijo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. ¿A qué? A la comunión. ¿Con el concilio qué? No. A la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Y no hay en el nuevo pacto un mandamiento de Cristo para que estuviéramos divididos aquí en la tierra con diferentes nombres denominacionales. Esto yo lo he dicho aquí y lo voy a estar repitiendo porque es que el Señor lo pone en mi espíritu y tengo que hablarlo para aquellos que escuchan. Porque es que tenemos que humillarnos, pero no solamente caer de rodillas a orar, dice el Señor. También hay que convertirnos de nuestros malos caminos. Hay que abandonar. Y una de las cosas que no permite en el ser humano abandonar lo que no es, me refiero a los creyentes, pastores, evangelistas, que hay muchas cosas que lo han llevado allá arriba, la fama del mundo, la fama que le da el hombre, tienen que abandonarla y humillarse y abandonar muchas cosas de las que tienen. Y yo sé que a muchos se les va a hacer difícil e incluso muchos no van porque se creen que están bien. Yo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Y soy responsable de estas palabras que yo digo. Que si las cosas que se están dando dentro de las congregaciones, incluyendo las divisiones, los nombres de las denominaciones, todo eso está bien ante Dios, entonces ¿para qué yo tengo la Biblia? ¿Para qué yo voy a creer en la Sagrada Escritura? Pero ¿qué le pasa a aquel, no solamente que ministra correctamente la palabra de Dios, sino que la vive? ¿Qué es lo que le pasa bíblicamente hablando? ¿Qué era lo que hacía el pueblo hebreo cuando venía un profeta de parte de Dios a traerle un mensaje? Como el mensaje contradecía la conducta de ellos, no solamente rechazaban el mensaje, sino que apedreaban al mensajero. A muchos los mataron. Léanse a Jeremías, el que no haya leído ese libro. Hermano,
Y esto está pasando y va a pasar mientras la iglesia esté aquí. Cuando ministramos la palabra correcta, el evangelio correcto, vivimos lo que está de acuerdo en el diseño, no esperemos aplausos, no busquemos aplausos, no busquemos aceptación de los hombres. Amén. Aleluya. Y hay muchos que se dejan llevar. Oh, porque yo empecé con 12. Y cómo Dios nos ha prosperado. Hoy tenemos 3,000. Teníamos antes una marquesina, pero miren el templo que Dios nos ha dado hoy. Y vamos creciendo. Vamos en aumento. Eso mismo le pasa en el cementerio. Ahí hay muchos. Y cada día va en aumento. Pero ahí lo que hay es muerte. Por eso Dios le dice a una de las iglesias Apocalipsis, tú tienes el nombre de que vive, pero, estás muerto. Estás muerto. En el libro de Éxodo, capítulo 2, ustedes saben que Moisés se crió en Egipto. La hija de Faraón fue quien lo crió en la sabiduría de Egipto, en el palacio. Tenía todo ahí a pedir de boca. Pero en su corazón, en el corazón de Moisés, estaban sus hermanos que estaban en esclavitud. Faraón los tenía en esclavitud. Aleluya. Y Moisés, en el capítulo 2 y verso 11, ustedes lo leen luego, fue a identificarse con sus hermanos. Porque él era también un hebreo, como lo eran aquellos que estaban en esclavitud, y él se identificó con ellos, a pesar, vuelvo y repito, del palacio en el cual lo criaron. Ahora piense ahora en Cristo. ¿Qué fue lo que él dejó arriba para venir a identificarse con nosotros? Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por medio de su pobreza llegásemos a ser ricos. Y ahí Guillermo Maldonado y los tales cogen esa escritura para hablar de riquezas materiales. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, sí habla de riqueza, pero son riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Tenemos la esperanza de la vida eterna por sus promesas, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos el amor de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5. ¿Quiere más riquezas que esa? Pues sí, hay más, pero todas están en Cristo y no tienen que ver con riquezas terrenales. Son riquezas espirituales. Y en el capítulo 5 de ese libro de Éxodo, cuando le tocó ir Moisés y Aarón donde Faraón, ahora ellos se identifican con el Dios verdadero. Con el Dios verdadero. En Egipto había muchos dioses.
Yo estuve leyendo de un hermano, yo no sé si es verdad, pero él dice que las 10 plagas que mandó Dios, que no fue el diablo, fue Dios. Cada plaga de esa tenía un nombre. Se refería a dioses paganos que tenían los egipcios con esos nombres. Y había más. Por ejemplo, ustedes saben que en India adoran las vacas, los ratones, cuánto animal hay. Entonces Dios es tan bueno que le manda unas plagas. Bueno, pues pídele ahora a las vacas que te salven de esto. Allá lo he dicho, pues pídele al Dios piojo que te salve de esta. Entonces Dios tiene que demostrarle que el verdadero Dios y quien marca el curso de la historia de la humanidad es el único Dios verdadero. Por eso es que en esta plaga del COVID-19, la iglesia, yo entiendo que no hemos aprendido lo que debemos de aprender. Dios al que ama disciplina. Alaba mi alma al Señor. En el capítulo 12, ya todos lo sabemos, cuando Dios le ordena a este pueblo sobre la Pascua, el Cordero Pascual para ese día, era el día de la liberación. Ahora, Dios le dio unas instrucciones. Dios no le dijo, bueno, maten el cordero y ya. No, no. Dios es específico. Cada padre de familia va a coger un cordero, pero no cualquiera tampoco. Cordero joven, sin mancha. Tenía que estar sano. El cordero es tipo de Cristo. Lo va a sacrificar por la familia. Se van a meter dentro de las casas, de sus tiendas. Lo único que van a dejar fuera es la sangre del cordero, en los dinteles de las puertas. Porque esta noche, dijo Dios, pasaré. Y Dios va a actuar sobre todos los primogénitos, tanto humanos como de las bestias. Y va a emitir un juicio sobre Egipto, y no solamente sobre los primogénitos, sino en el verso 12 dice, y sobre sus dioses. Sobre sus dioses. Cuando el ángel de la muerte va a pasar esta noche, que es tiniebla, quien los va a librar a ustedes de la muerte es cuando el ángel de la muerte vea la sangre. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ahí está, capítulo 12. Ahora, yo lanzo una pregunta. Esas fueron las instrucciones de Dios. Si uno del pueblo de Dios que está dentro de su casa con su familia, disfrutando de alimento, de la carne del cordero, dice, bueno, yo soy un hijo de Dios, yo soy el pueblo elegido, yo estoy seguro, déjame ver lo que está pasando fuera. ¿Qué ustedes creen que le hubiese pasado? Sufría la misma suerte que los egipcios, que los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Por no seguir las instrucciones de Dios. Y eso está ahí para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza.
Y hay instrucciones que nos dan a nosotros en el mundo, pero nosotros como iglesia, mira qué cosa, tenemos que cumplirla porque somos la luz del mundo. La mascarilla, por ejemplo, a mí ni me quita ni me da la salvación, a mí me la da Cristo. Pero hay personas que ni quieren usar la mascarilla, no porque tengan una condición, sino porque la soberbia, el orgullo está dentro de ellos. Y ahí han ido allá a la televisión a discutir con los médicos sobre eso. Y es lo que le dicen los doctores: usted puede tener el COVID no asintomático, que no se dé cuenta, y no, el problema no es usted, el problema es que usted está contaminando a otro. No dice Cristo que debemos amar a nuestros enemigos. Bueno, pues por amor. Ahora, si a mí me dicen, usted para ser salvo tiene que ponerse la mascarilla, pues yo le rompo la mascarilla en la cara. Porque está en contra del Salvador, que es Cristo Jesús. Yo soy salvo porque Cristo me salvó, nadie más. Y cuando nosotros, la iglesia, cada creyente, tenemos que tener cuidado cuando nos vamos a identificar. ¿Con quién nos identificamos? Ahí hay una persona que en Facebook puso un mensaje y una vela prendida. Y que pasáramos esa vela por todo el mundo para que alumbrara a la humanidad. Esas son sus creencias, ¿verdad? Lo que a veces yo me pregunto es, ¿habrán cristianos que estarán recibiendo ese mensaje y creyéndolo? Una vela no habla, pero hay alguien que habla, que dijo, yo soy la luz del mundo. Y ese es Cristo Jesús. El que a mí viene jamás andará en tinieblas. ¿Cómo voy a cambiar a Cristo, que es la luz, por una vela que se sigue derritiendo y se acaba y se apaga? Cristo está encendido siempre, alumbrando, ¿no? Y a todo aquel que quiera salir de las tinieblas, que venga Cristo Jesús, para que sea alumbrado desde su espíritu. Podamos entender y podamos todos entender el plan de Dios para nosotros. Así es que, hermanos, repito, búsquense en una concordancia, porque ahí hay mucho que aprender sobre la humildad. ¿Qué es la humildad? Yo tengo que estudiar primero, porque a veces la malinterpretamos. Para muchos, una persona humilde es, bueno, porque está bien pobre, que no tiene zapatos que ponerse, que sí. Pero la humildad bíblica, donde el Señor dice, si se humillare mi pueblo. Yo creo que no es difícil, porque el ejemplo lo tenemos. Ese ejemplo es Cristo Jesús. Amén, hermano. Así que Dios les bendijo. La paz de Dios sea con todos, que es Cristo Jesús, que gobierne nuestros corazones. Y que nos dé el Señor, que nos siga dando esta palabra para seguir edificándonos los unos a los otros. Dios les bendiga a todos.